Capítulo 42. El viaje y el naufragio. Por fin, Pablo estaba en camino a Roma. Mas como fue determinado, escribe Lucas, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Así que, embarcándonos en una nave adrumentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio, de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. En el primer siglo de la era cristiana, el viajar por mar se caracterizaba por grandes dificultades y peligros. Los marineros se guiaban en gran parte por la posición del sol y de las estrellas. Y cuando estos no aparecían y había indicios de tormenta, los dueños de los barcos tenían miedo de aventurarse al mar abierto. Durante una parte del año, la navegación segura era casi imposible. El apóstol tuvo que soportar entonces las penurias que durante el largo viaje a Italia le pudieran tocar a un preso encadenado. Una circunstancia alivió mucho la dureza de su suerte. Se le permitió tener la compañía de Lucas y Aristarco. A este último lo mencionó más tarde en su carta a los colosenses como compañero en la prisión, pues de su propia voluntad había decidido compartir esa prisión con Pablo, para servirle en sus aflicciones. El viaje se inició con toda felicidad. Al día siguiente anclaron en el puerto de Sidón. El centurión, al saber que allí había cristianos, por bondad hacia Pablo, permitióle que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. El apóstol apreció mucho ese permiso porque su salud era delicada. Al salir de Sidón, el barco encontró vientos contrarios, y no pudiendo seguir una ruta directa, hizo lento progreso. En Mira, provincia de Licia, el centurión encontró un gran buque alejandrino que navegaba hacia Italia, e inmediatamente transbordó sus presos a éste. Pero los vientos se mantuvieron contrarios, y la marcha del buque se hizo difícil. Lucas escribe, y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante de Gnido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta, junto a Salmón. Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos. En Buenos Puertos se vieron obligados a permanecer por algún tiempo esperando vientos favorables. El invierno se aproximaba
y era ya peligrosa la navegación. Los encargados de la nave debieron abandonar la esperanza de llegar a destino antes que terminara la estación favorable del año para viajar por mar. Lo único que debían decidir entonces era si convenía quedar en buenos puertos o intentar llegar a un lugar más apropiado para invernar. Esta cuestión fue muy discutida y finalmente referida por el centurión a Pablo, quien se había ganado el respeto tanto de los marineros como de los soldados. El apóstol, sin vacilar, les aconsejó que quedaran donde estaban. Varones, dijo, veo que con trabajo y mucho daño, no sólo de la cargazón y de la nave, mas aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Pero el piloto, el patrón de la nave y la mayoría de los pasajeros y la tripulación no quisieron aceptar este consejo. Por cuanto el puerto en que habían anclado no tenía comodidad para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste. El centurión decidió seguir la opinión de la mayoría. Por consiguiente, soplando el austro, partieron de buenos puertos en la esperanza de llegar pronto al puerto deseado. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino, y siendo arrebatada la nave, no pudo resistir contra el viento. Impulsada por la tormenta, la nave se acercó a la pequeña isla de Claudia, y bajo su protección, los marineros se prepararon para lo peor. El bote salvavidas, el único medio de salvación en caso de que naufragase la nave, iba a remolque y en peligro de hacerse pedazos en cualquier momento. Su primera tarea era alzarlo a bordo. Se tomaron todas las precauciones posibles para reforzar la nave y prepararla para resistir la tempestad. La poca protección proporcionada por la isleta no duró mucho tiempo y pronto estaban expuestos de nuevo a la plena violencia de la tormenta. Rugió toda la noche, y a pesar de las medidas tomadas, el buque hacía agua. Al siguiente día alijaron. Llegó nuevamente la noche, pero el viento no amainaba. El buque, azotado por la tempestad, con el mástil roto y las velas hechas trizas, era arrojado de aquí para allá por la furia de los elementos. Cada momento parecía que el crujiente maderamen iba a ceder en el balanceo y estremecimiento del barco bajo el embate de las olas. La vía de agua aumentaba rápidamente y los pasajeros y la tripulación trabajaron continuamente para desaguar el buque. No había ni un momento de descanso para nadie de los que estaban a bordo.
Al tercer día, escribe Lucas, nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. Durante 14 días fueron llevados a la deriva bajo un cielo sin sol y sin estrellas. El apóstol, aunque sufría físicamente, tenía palabras de esperanza para la hora más negra y tendía una mano de ayuda en toda emergencia. Se aferraba por la fe del brazo del poder infinito y su corazón se apoyaba en Dios. No tenía temores por sí mismo. Sabía que Dios le preservaría para testificar en Roma a favor de la verdad de Cristo. Pero su corazón se conmovía de lástima por las pobres almas que le rodeaban, pecaminosas, degradadas y sin preparación para la muerte. Al suplicar fervientemente a Dios que les perdonara la vida, se le reveló que esto se había concedido. Aprovechando un momento en que amainó la tempestad, Pablo se adelantó en la cubierta y levantando la voz dijo: «Fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual yo soy, y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es menester que seas presentado delante de César. Y he aquí, Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho, si bien es menester que demos en una isla». Estas palabras despertaron la esperanza, y pasajeros y tripulantes sacudieron su apatía. Había todavía mucho que hacer, y debían ejercer todo esfuerzo posible para evitar la destrucción. La 14ª noche de ser presa de las negras olas, a la medianoche, los marineros, al distinguir ruido de rompientes, sospecharon que estaban cerca de alguna tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y habiendo temor, escribe Lucas, de dar en lugares escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día. Al despuntar el alba, se divisaron con dificultad
los contornos de una costa azotada por la tormenta, pero no se podía reconocer ninguna señal familiar. Tan lúgubre era la perspectiva que los marineros paganos, perdiendo su valentía, estaban por huir de la nave, y fingiendo hacer preparativos para largar las anclas de proa, habían ya bajado el bote salvavidas, cuando Pablo, percibiendo su indigno propósito, dijo al centurión y a los soldados: «Si éstos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros». Los soldados inmediatamente cortaron los cabos del esquife y dejáronlo perder en el mar. Les esperaba todavía la hora más crítica. Otra vez el apóstol les habló palabras de ánimo y rogó a todos, tanto marineros como pasajeros, que comieran algo, diciendo: «Este es el 14º día que esperáis y permanecéis ayunos, no comiendo nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá». Y habiendo dicho esto, tomando el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. Entonces, aquellas 275 personas, cansadas y desalentadas, que, a no ser por Pablo, se hubieran desesperado, comieron juntamente con el apóstol. Y satisfechos de comida, aliviaban la nave, echando el grano al mar. Era ya pleno día, pero no podían reconocer nada que les hiciese posible determinar dónde estaban. Sin embargo, veían un golfo que tenía orilla, al cual acordaron echar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en la mar, largando también las ataduras de los gobernalles. Y alzada la vela mayor al viento, íbanse a la orilla. Mas dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada estaba sin moverse, y la popa se abría con la fuerza de la mar. A Pablo y los demás presos les amenazaba ya una suerte más terrible que el naufragio. Los soldados percibieron que mientras se esforzasen por llegar a tierra, les sería imposible guardar a los presos. Cada hombre tendría que esforzarse al límite para salvarse a sí mismo. Sin embargo, si faltara alguno de los presos, responderían con su vida los encargados de su cuidado. Por lo tanto, los soldados deseaban matar a todos los presos. La ley de Roma sancionaba este cruel recurso, y el plan habría sido llevado a cabo enseguida, si no hubiese sido por aquel hacia el cual todos estaban por igual profundamente obligados. Julio el centurión sabía que Pablo había sido el medio de salvar la vida de todos los que estaban a bordo. Además, convencido de que el Señor estaba con él, temía hacerle daño. Él, por lo tanto,
mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Cuando se repasó la nómina, no faltaba ninguno. Los náufragos fueron recibidos bondadosamente por la gente bárbara de Melita. Estos, encendido un fuego, escribe Lucas, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que venía y del frío. Pablo se mostró activo entre los que ministraban a la comodidad de los demás. Habiendo recogido algunos sarmientos y puéstolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Los circunstantes se horrorizaron, y viendo por su cadena que Pablo era un preso, se dijeron el uno al otro: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado de la mar, la justicia no deja vivir. Mas Pablo sacudió el reptil al fuego, y no padeció ningún mal. Conociendo la naturaleza venenosa de la víbora, la gente esperaba que en cualquier momento cayese al suelo en terrible agonía. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, mudados, decían que era un dios. Durante los 3 meses que los náufragos se quedaron en Melita, Pablo y sus compañeros en el trabajo aprovecharon muchas oportunidades de predicar el Evangelio. De manera notable el Señor obró mediante ellos. Por causa de Pablo, toda la compañía de los náufragos fueron tratados con suma bondad. Se suplieron todas sus necesidades, y al abandonar Melita, fueron provistos liberalmente de todo lo necesario para su viaje. Los principales incidentes de su estada allí se resumen brevemente por Lucas en estas palabras. En aquellos lugares había heredades del principal de la isla, llamado Publio, el cual nos recibió y hospedó 3 días humanamente. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebres y de desintería, al cual Pablo entró, y después de haber orado, le puso las manos encima y le sanó. Y esto hecho, también los otros que en la isla tenían enfermedades, llegaban y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchos obsequios, y cuando partimos, nos cargaron de las cosas necesarias.